No puedo presentar a Loïc de Pecker, a quien iba a tener el honor de presentar y de darle la enhorabuena como delegado de la lengua francesa, de las lenguas de Francia. Así que voy a comenzar. No me han dicho exactamente si primero va Teresa Cabré o François Godin. ¿Os da igual? Bueno, pues... Sí, bueno, pues entonces presentamos primero a María Teresa Cabré, con lo cual las cosas son facilísimas porque creo que todos conocen a María Teresa Cabré, directora en estos momentos de la sección filológica del Institut Català del Institut de Estudis Catalans de Cataluña, y ha sido directora del organismo normalizador de la lengua catalana, del Termcat, ha sido directora del grupo IULATERM, creadora del Institut de Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y sobre todo ha sido, creo, una de las personas que han hecho una de las modificaciones necesarias y oportunas en su momento de la terminología. Fue capaz en un momento determinado de darle una vuelta a la terminología y hacia una orientación comunicativa plasmada en una teoría científica, como todos saben, la teoría comunicativa de la terminología. Además de eso, hay algo que creo que siempre tenemos que recordar de Teresa Cabré, y es que ha sido una persona que nos ha ayudado a muchos, a todos, quienes se lo han dicho, nos ha ayudado a trabajar en terminología, y eso creo, y aprender cosas de la terminología, y eso creo que es más importante. Y bueno, sin más, yo creo que lo importante es que hable ella. Bonjour a todo el mundo. Gracias, Joaquín, por esta presentación. En realidad me complace mucho volver a estar en Realiter y dirigirles unas palabras en el sentido, digamos, como ponente. Yo me estoy alejando un poco de lo que puede ser la terminología académica en este momento, la terminología universitaria. Como ha dicho Joaquín, me ocupo más bien en este momento de problemas de tipo institucional y política lingüística, y la sección filológica del Institut d'Estudis Catalans es lo que se denominaría, en palabras del español, la Academia de la Lengua Catalana, y estoy trabajando en esta vía. Y por tanto ya van a ver que normalmente yo presentaba cosas relacionadas con la teoría de la terminología, con la metodología y tal, y ahora van a ver un viraje en el sentido de que lo que me está ocupando actualmente, y es una de mis preocupaciones, es de qué manera puede haber una armonía entre la norma de la lengua y la norma terminológica en un país, en un contexto en un contexto sociolingüístico como es el catalán, en el que existe un plan de normalización lingüística en el sentido de promoción de la lengua catalana vigente desde la llegada de la democracia en España. Es bien conocido el concepto de normalización terminológica, es bien conocido el concepto, las transparencias las tienen en catalán, yo hablo en castellano, y así de alguna manera cumplo dos funciones. La normalización, es bien conocido el concepto de normalización lingüística como un proceso básicamente dirigido a hacer que una lengua se convierta en una lengua de uso normal, de uso natural en todos los ámbitos de comunicación. Esto es bien conocido. También es bien conocida la relación que en los contextos como el catalán o como el quebequés, la relación que deben mantener la normalización lingüística y la norma. Normalmente estos planes de normalización lingüística, que los quebequeses les llaman aménagement linguistique,
estos planes siempre se basan en la asunción de una norma sobre la lengua. ¿Por qué razón? Porque si no asumiera el proceso de normalización lingüística, no asumiera un modelo de lengua explícito, claro, se podría crear una confusión o una contradicción sociopolítica y sociolingüística bastante considerable entre la población de hablantes que utiliza una lengua determinada. La expresión normalización lingüística, como todos ustedes saben y se ha dicho muchas veces, tiene dos sentidos. Por un lado, hablamos de normalización lingüística en el sentido del nombre de verbal, normalización como proceso para convertir a una lengua en normal desde el punto de vista del uso. Es decir, para promover una lengua que está en situación minorizada o bien tiene muy pocos hablantes y por tanto es una lengua minoritaria, para que esta lengua pueda cumplir todas las funciones expresivas y comunicativas. Este es un sentido de normalización lingüística. Pero ustedes saben también que se utiliza el término normalización lingüística, de aquí que los quebequeses a la primera acepción le llamen aménagement linguistique, para crear un modelo. Se normaliza la lengua en el momento en que esta lengua se convierte, esta lengua desemboca en un modelo, en un patrón a seguir. Ya verán que esto está muy conectado después con la terminología. Y es en este sentido que muchas veces se han confundido tres términos que son distintos entre sí. El término normalización lingüística en este sentido de modelo, el término estandarización y el término normativización de una lengua. Luego veremos que son tres cosas distintas. Menos conocido en general por parte de la población, por lo menos en el caso catalán, menos conocido que el término normalización lingüística es el concepto de normalización terminológica. La normalización terminológica, exactamente igual que la normalización lingüística, tiene los dos mismos sentidos. Tiene el sentido de desembocar en un patrón, de fijar un patrón, pero tiene también el sentido, en contextos de normalización lingüística, de hacer que se use la terminología propuesta en todos los ámbitos de comunicación. Por tanto, nos encontramos ante dos sustantivos de verbales, normalización terminológica y normalización lingüística, que por un lado son procesos por un lado son procesos que nos llevan hacia la normalización de los usos, hacia la extensión de los usos de una lengua, y por otro lado son creadores de patrones, creadores de modelos. La idea y lo que me propongo en esta comunicación, en esta intervención, es una idea muy simple, pero que creo que se ha ahondado muy poco, por lo menos en nuestro contexto. Es la idea siguiente. En un contexto de normalización lingüística, si el modelo, la norma de la lengua general y los criterios que llevan a la normalización terminológica no van acorde, no coinciden, no se armonizan entre ellos, no se basan en una misma concepción de la lengua, difícilmente puede tener éxito un proceso de normalización terminológica. Es decir, debe haber una consonancia entre el concepto de norma lingüística y el concepto de norma terminológica, siempre que estos dos conceptos guarden también sus especificidades, porque la terminología no es lo mismo que la lengua general. Por tanto, esta idea es muy simple y he intentado ver qué pasa en el caso de Cataluña. Vayamos a norma lingüística y modelo de lengua. Estoy, por tanto, en lengua general, no estoy en terminología ni en lengua de especialidad. Todos sabemos que las normas nos presiden. Es decir, incluso daba una conferencia hace un poco tiempo en Italia sobre la norma, precisamente. Se necesitan normas para las lenguas y les hacía ver a la gente joven que por mucho que uno se considere muy iconoclasta, muy rompedor, muy revolucionario, las normas de comportamiento presiden exactamente toda su vida y toda su cotidianeidad. Es evidente.
Por tanto, todos tenemos tendencia, todos los elementos de la especie humana, yo no he estudiado la especie animal no humana, pero supongo que también, todos tendemos a seguir rutinas. ¿Por qué razón? Simplemente porque las rutinas nos protegen. Por tanto, en el caso de las lenguas, esta insistencia en la rutinización se hace también evidente. Es verdad que muchas veces estas rutinas no son conscientes. Es decir, si yo no empiezo a reflexionar de qué manera vamos a imaginar, de qué manera me pongo a redactar un artículo, yo pienso que cada vez que me pongo a redactar un artículo lo hago en función coyuntural de las circunstancias coyunturales en que me pongo a escribir. Pero si observo qué es lo que hago cada vez que me pongo a redactar un artículo en distintas situaciones, me doy cuenta que siempre hay unos elementos comunes. Por tanto, las normas pueden ser estos procesos rutinizados, convertidos en rutina, pueden ser conscientes o pueden no ser conscientes, y pueden ser implícitos y pueden ser explícitos. Por tanto, en el caso de las lenguas, nosotros podemos decir perfectamente que para el catalán tenemos una norma explícita. Y hay otras lenguas, por ejemplo el inglés, que no tienen en principio norma explícita, pero tienen norma implícita. Siempre tenemos normas detrás. A veces, comprobando, observando nuestros propios usos, nos damos cuenta que tenemos un estilo personal determinado, los idiolectos. Por tanto, es cierto que podemos reconocer, este discurso es de fulanito o de menganito. ¿Por qué lo reconocemos? De ahí los estudios, por ejemplo, de autoría, que se hacen estudios de autoría incluso utilizando herramientas automáticas. ¿Y en qué se basan? Se basan en las rutinas. Yo un escrito no sé si es de un autor, pero si tengo varios escritos de este mismo autor y estudio sus rutinas, le puedo enseñar a una máquina para que detecte si esta obra, que es anónima, tiene posibilidades de ser de este autor o no tiene ninguna posibilidad. Por tanto, la norma existe. Otras veces estas normas son explícitas, como es el caso catalán, en que ya veremos que el modelo de lengua general, el modelo de norma, está absolutamente especificado. O como en el caso del español, que no decíamos que no tenía política lingüística y de repente apareció una cosa que se llamaba panhispánico y que parecía una cuestión inocente y resulta que no era inocente, porque el panhispánico ha significado un viraje de comportamiento en la Real Academia Española, más en la forma que en el fondo, en mi modo de ver, más en la forma que en el fondo, pero de todas maneras se ha explicitado un adjetivo más. La norma del español de España es panhispánica, es decir, tiene que servir para todos los países de habla hispana, por lo menos esto es lo que se dice. De la misma manera, pues, que existe una norma individual, un idiolecto, existe una norma colectiva, una norma territorial, etcétera, etcétera. Lo que es cierto es que estas rutinas se seleccionan, es decir, no todas las rutinas tienen exactamente la misma importancia y hay unas rutinas que es una selección de usos que actúan de modelo de referencia. La norma siempre es un modelo de referencia, a veces para rechazar, otras veces para seguir, para continuar. Cuanto más prestigio, por un lado estoy hablando de prestigio, después hablaré de frecuencia, pero cuanto más prestigio tenga un modelo a seguir, más ganas generaré de seguir este modelo. Esto es evidente, es como nos pasa cuando vemos, yo que sé, las modas. Cuanto más prestigio tenga una marca determinada, más deseo tengo yo de comprar productos de esta marca y así sucesivamente. Normalmente la norma, por tanto, no es más que una selección de usos. Por un lado se habla de la norma democrática pura y dura. La norma democrática pura y dura, significa aquello que es más usual, sin ninguna selección, sin ningún filtro. Esto es la norma democrática pura y dura. Pero normalmente, como los individuos hablantes somos inteligentes, sabemos que basar el modelo en una norma democrática sin ningún filtro podría abocarnos a algún tipo de dificultad comunicativa y, por tanto,
de manera, por sentido común y de manera absolutamente natural, sin darnos cuenta, vamos filtrando usos. De manera que, si observamos las expresiones lingüísticas que se han producido, si las analizamos, nos damos cuenta que para decir, y esto forma parte de la norma, nos hemos basado o en el criterio de la frecuencia, en el criterio de la distribución, y dentro de la distribución muchas veces en el criterio del tipo de situación en que se produce un uso. Por tanto, tenemos fenómenos que tienen una utilización, un uso muy frecuente en todas las situaciones de comunicación, otros fenómenos que tienen un uso frecuente en determinadas situaciones y en otras no, y dentro de estas situaciones que son usos restringidos, a veces nos damos cuenta de que estos usos se restringen. No lo siento, pero me falta una pastilla. Necesito una pastilla, sí. No, no, j'en ai. Ah, ok. Oui. Est-ce que j'ai perdu l'habitude de donner de cours? Donc... Tu parles de façon tellement passionnée. Non, non, mais c'est pas ça. C'est que j'ai perdu l'habitude. Donc, ma gorge, je n'ai pas habitué maintenant. Ah, voilà. Como les decía, muchas veces nos damos cuenta cuando analizamos los usos frecuentes en determinadas situaciones, ¿qué tienen en común estas situaciones? Puede ser un criterio o un parámetro de tipo geolectal, geográfico, por tanto estos usos se producen con gran frecuencia en este territorio y no en este otro, o bien se producen en estas situaciones de formalidad y no en este otro. Lo que es cierto, como les he dicho antes, es que la catalización de todos estos usos, es decir, no la norma democrática sin discriminación, sino la catalización, el filtraje de todos estos usos, cuando va produciéndose de manera natural a través de los usos en una sociedad, deviene el estándar. Y el estándar es eso: somos individuos inteligentes, queremos conservar nuestra propia personalidad, pero por encima de todo queremos comunicarnos con el resto de participantes de esta misma comunidad. Por tanto, ¿qué hacemos para hacerlo? Vamos filtrando los usos más locales, más particulares, más idiosincráticos, y adoptamos unos usos en situaciones generales que nos permitan la intercomunicación con el otro. Y aquí llegamos al estándar. El estándar, por tanto, no es otra cosa que una operación, un proceso de selección de usos. Y la normativa o normativización viene más tarde, en el momento en que, en determinados contextos, hay un organismo, una institución, en el caso catalán esto es claro, que dice, y este estándar, esta selección de usos, son reconocidos como la norma explícita de esta lengua. O bien, de todos estos usos que se han configurado como estándar, hay unos que se rechazan porque no forman parte del modelo que quiere seguir la institución que de alguna manera generaliza el modelo de la lengua. ¿Vale? Por tanto, estandarización, normalización y normativización son tres conceptos distintos. Pero les decía antes, de la misma manera que si la norma terminológica y la norma lingüística en contextos de normalización, como el caso del catalán, no van a la par, no siguen una armonía, no se entienden entre sí, difícilmente va a haber éxito en la implantación. Pero, por otro lado, si el estándar y la norma no están cercanos, difícilmente una norma puede imponerle a una institución. ¿Qué es lo que hacen, pues, las instituciones inteligentes? Lo que hacen es establecer una norma a partir del estándar.
Por tanto, utilizar el máximo de soluciones del estándar para decir, y estos son los usos, y como hablo ya de institución, ya digo correctos. Esto es la norma institucional. Este es el panorama de norma y normalización lingüística. Y en el caso de la norma terminológica se mueve, como sabemos, en un terreno híbrido entre la norma general y la norma restringida. ¿Por qué? Porque, por un lado, los términos forman parte de la lengua natural como elementos de las lenguas naturales, pero por otro lado son unos usos restringidos a determinadas situaciones de comunicación, o por lo menos unos usos semánticamente restringidos en determinadas situaciones de comunicación. Todos sabemos que al principio de la norma, de los trabajos terminológicos, la normalización terminológica tenía una concepción de los términos muy alejados de las unidades del léxico general. Si esto era así, si se concebía de esta manera, si eran meras etiquetas funcionales para poder operar en contextos internacionales, daba igual, no hacía falta mirar qué pasaba en las lenguas en sí. Por esto, normalmente se primaban criterios como la internacionalización de las unidades terminológicas. Ahora bien, en el momento en que nos hemos replanteado la dimensión lingüística y social de la terminología, por tanto, el discurso especializado es un uso social y los elementos que usamos en la comunicación especializada son unidades que pertenecen, que se reconocen como de las lenguas naturales. Cuando nos metemos en este esquema, en este territorio, nos damos cuenta que este alejamiento entre lo que era la norma terminológica y lo que era la norma lingüística no tiene razón de ser. Porque a pesar de que inicialmente la normalización terminológica se había definido, se había esbozado como una simple operación técnica que tendía a buscar el máximo grado de eficiencia, en el momento de ponerle la dimensión social, la eficiencia tiene que estar neutralizada o por lo menos matizada por otros fenómenos, por otros parámetros, a partir de la condición natural de los términos especializados. Y el criterio de internacionalización, es decir, que todos los términos en distintas lenguas para un mismo concepto, para un mismo concepto en las distintas lenguas, si puede ser que tienda a una forma común, el fenómeno o el parámetro de la internacionalización, en contextos de normalización lingüística, yo ya me separo de aquellos en que no hay, porque yo creo que también, pero no me meto porque no lo he estudiado a fondo, se compagina con otra cosa, que es el criterio de reconocimiento, es decir, los términos deben reconocerse como que forman parte de una lengua, lo que puede llamarse de alguna manera el criterio, entre comillas, de genuinidad, no quiere decir de pureza, de genuinidad. Tienen que ser reconocibles como unidades propias o unidades de la propia lengua. Entonces, en los países en que se han creado instituciones terminológicas, en países en que hay normalización lingüística y se han creado instituciones terminológicas, es evidente que se tiene que tener en cuenta que el proceso y el modelo de normalización terminológica esté en armonía con el proceso y el modelo de normalización lingüística. Y ello por lo menos por tres razones. En primer lugar, porque estos centros se han creado precisamente con esta finalidad: promover el uso de una lengua, promover los usos especializados de una lengua, crear o poner a disposición de la población unidades terminológicas que puedan utilizar los expertos para expresar de una manera adecuada aquel concepto en una situación determinada de comunicación. En segundo lugar, porque si el modelo, si la norma de la lengua y la norma de la terminología están muy alejadas, esto va a crear una especie de esquizofrenia social en el uso de las unidades. Aquello que reconozco que forman parte del mismo conjunto, que es la misma lengua, tengo que resolverlo de manera absolutamente distinta
como si hubiera un divorcio entre una situación y otra situación. Y en tercer lugar, por aquello que se ha dicho, que se ha denominado ya el nomadismo terminológico, porque cada vez vemos que crece más la cantidad de términos que pasan a la lengua general por banalización o por vulgarización del conocimiento, y siempre ha sucedido que unidades que tenían su sentido en el léxico general restringen su significado o adquieren un significado nuevo o matizan este significado cuando se usan en terrenos de especialidad y por tanto se terminologizan, la famosa terminologización y desterminologización. Vistas así las cosas, lo que he hecho ha sido mirar, yo tengo todos estos principios, sé que tengo que tener en cuenta todas estas consideraciones. ¿Y qué pasa en el caso del catalán? Por un lado tenemos una lengua en proceso de normalización que es muy poco, no es como el español, que está muy dispersa geográficamente, territorialmente. Nosotros tenemos una lengua muy poco dispersa territorialmente, pero muy dispersa políticamente, yo diría más bien muy dividida administrativamente. ¿Por qué? Porque incluso dentro de los límites del Estado español, el catalán se habla en una autonomía administrativa que es Cataluña, en una autonomía administrativa que es la Comunidad Valenciana y en una autonomía administrativa que es las Islas Baleares, que son las Islas Baleares. Y esto es solo para hablar de 3 autonomías administrativas, porque hay una franja que ya es la Comunidad de Aragón, una parte que ya se habla en el sur de Francia, y luego tenemos Alguer, no vamos a olvidarnos de la ciudad del Alguer en Cerdeña, y Andorra, donde el catalán es una lengua oficial. Pero solo mirando los 3 territorios en que se habla, en que se utiliza de manera significativa el catalán, que se definen como catalanohablantes, nos damos cuenta que existe una división administrativa brutal con legislaciones diferentes. Por tanto, una fuerza que empuja a que se dividan territorialmente, a que a la larga, si puede ser, y de aquí ha habido operaciones políticas en este sentido, que se conviertan en lenguas distintas, que sean percibidas como lenguas distintas. En segundo lugar, tenemos una lengua estructurada y organizada, es decir, desde la codificación de principios del siglo XX, ha sido una lengua que se ha actualizado y se ha estructurado, sobre todo a partir de la democracia en España. No podemos decir en estos momentos que la lengua catalana sea una lengua desactualizada. A principios de los años 70, un presidente del gobierno español, así hacemos un poco de política, un presidente del gobierno español dijo, no lo tenía en mi ponencia, pero es igual, un presidente del gobierno español dijo que si alguien podía imaginarse que se pudiera enseñar física nuclear en catalán, en un momento en que estábamos en una escuela de verano, en la Universidad Catalana de Verano, y un físico que era profesor también de la Universidad de París, de no sé qué Sorbona, me parece que era la Sorbona Nueva, Antonio Lloret, estaba dando un curso de física nuclear. Por eso la paradoja, y de aquí surgió el manifiesto de Prada, diciendo, oigan, no hay lenguas más aptas que otras. Lo único que podemos decir que hay lenguas que por condiciones históricas y sociales y políticas se han desarrollado, se han ido desarrollando, se han actualizado, porque su uso ha permitido este desarrollo. Y hay lenguas que por el hecho de haberlas vetado, prohibido en terrenos formales, no han desarrollado la totalidad de sus recursos, pero pueden hacerlo, ¿vale? Y en tercer lugar, tenemos la suerte, y yo creo que es una suerte, de tener una lengua, algunos de ustedes también, estaba pensando antes en la intervención de Pierret, una lengua que suscita el interés de la administración, que es una cosa muy buena. Es una cosa muy buena, porque hay lenguas que están desasistidas absolutamente por la administración, y nosotros no. Y luego tenemos unas instituciones que para las lenguas son el Institut d'Estudis Catalans, creado en 1906, que se ocupa del establecimiento de la norma. ¿Qué quiere decir establecer la norma? Para nosotros en el Institut, de momento, es la conversión de este estándar, que es un proceso de elaboración sucesivo, la catalización de este estándar
en un modelo de lengua que es la llamada lengua normativa. ¿Cómo se trabaja en el caso catalán con el modelo de lengua? Pues hay dos principios básicos. El primero, que están determinados por las funciones. ¿Qué es lo que queremos? Primero, queremos la unidad de la lengua. Por tanto, quiere decir que todos los hablantes de todas las partes del territorio, por tanto de estas autonomías divididas, se reconozcan en un modelo de lengua. Porque si no hay este reconocimiento, el que no se reconoce se aleja. Esto es evidente. Por tanto, primer elemento. Y segundo elemento, pero esta lengua, a pesar de buscar el reconocimiento de todas las partes del territorio, también debe ser eficiente el modelo. Porque si no es eficiente para la comunicación, apaga y vámonos. No nos sirve para todo. Por tanto, en el fondo se ha difundido o se ha establecido un modelo que nosotros denominamos composicional y polimórfico. ¿Qué quiere decir? Composicional desde el punto de vista de la integración de las unidades, que con un cierto filtraje, porque esto es el estándar, ya se han ido filtrando y dejando atrás los localismos, las unidades con poco prestigio, las unidades que únicamente se dan en el oral pero nadie lo ha recogido en el escrito, etcétera, etcétera. Por tanto, primero la integración de las unidades filtradas de los distintos territorios en la norma común. Y en segundo lugar, el principio, la propiedad de polimórfico, que quiere decir que para decir lo mismo se puede decir de distintas maneras. Es decir, no una lengua uniforme, sino una lengua que prevea internamente la variación. Tanto la variación geolectal como la variación funcional en el caso de la comunicación. Con esto se ha elaborado el modelo de lengua a seguir y se han clasificado, se han ordenado los usos del estándar, con una variación, como he dicho antes, bajo control en este sentido. Y en el caso de la norma terminológica, ¿qué pasa? Tenemos el TermCat, que es el centro que representa la normalización terminológica, creado en 1985, y un consejo supervisor que se encarga de la aprobación de los términos y, por tanto, de la fijación de la terminología normalizada. Vamos a ver si este modelo de que he hablado, de la lengua general, y el modelo que sigue la normalización terminológica van, como decía antes, y solo lo voy a mirar desde el punto de vista geolectal, porque si no sería muy largo, van a la par o bien siguen modelos completamente distintos. Y yo diría, después de haber estudiado las actas del Consejo Supervisor, que con el tiempo, no al inicio, cuando yo era responsable estaban mucho más alejadas, pero el modelo de lengua general tampoco estaba establecido. Pero con el tiempo se han ido acoplando estos dos modelos, de manera que, por lo que hace referencia a la variación dialectal está presente en la normalización terminológica. Por ejemplo, primer caso, al lado de informática núvol, la nube, tenemos informática nígul. ¿Por qué razón? Simplemente porque en la lengua general existe esta variación dialectal núvol-nígul, por tanto, si es legítimo utilizar informática núvol, tiene que ser legítimo la informática en otra variante dialectal que tiene el mismo prestigio en otra parte del territorio, que es en las Baleares. Ous de peix, fresa, ouet, corrent de ressaca, xurria, préssec pla, melicotó pla, bresquilla plana, aquí sobre una Q, y bresquilla del Rollet. Es igual, es el paraguayo. Es decir, hay unos melocotones que son aplastados. Estos melocotones aplastados, muy genéricamente, se denominan paraguayos, ¿vale? Entonces, también se utiliza paraguayá en catalán. Pero además aparecen muchas otras variantes que son propias de territorios distintos del catalán. Primera constatación. Segunda constatación. Muchas veces los dialectos son la fuente de las formas estandarizadas. Por ejemplo, existe una comida, un manjar preparado, hecho con huevos de pescado adobados con sal y secados al sol, que
que venden en todas las pescaterías o las tiendas de salados, que se cortan en láminas pequeñas, son muy salados, o bien se hacen en polvo para condimentar los alimentos. Y tenemos dos variantes, botáriga y garrufeta. Botáriga es propio del Alguer, en catalán, y se ha internacionalizado a través del italiano. Y en cambio garrufeta se utiliza básicamente en las comarcas del País Valenciano. Por tanto, las dos han sido tomadas como unidades normalizadas. Tercero, muchas veces los dialectos son la pieza o el elemento clave para tomar una decisión. Por ejemplo, la grafía de tupla o enepla en relación a tuple o eneple. ¿Por qué A y no E? Cuando etimológicamente sería mucho mejor con E. Pues porque la pronuncia del catalán occidental, que cubre toda la parte oeste occidental de Cataluña y todo el País Valenciano, lo pronuncian con esta A abierta final. Por tanto, la pujanza dialectal, en este caso la pronunciación, ha forzado la grafía del término normalizado. Muchas otras veces, y esto es un criterio que también se utiliza en el diccionario general para priorizar una forma sobre otra cuando son sinónimos, la de mayor extensión en los vocabularios del Termcat se prioriza como la más importante. Por ejemplo, entre arena y sorra hay una distinta extensión territorial. Por tanto, surf de sorra, hacer surfing, ha prevalecido sobre surf de arena. Y muchas otras veces se tiene en cuenta también el criterio de internacionalización, por ejemplo, en el caso de las ostras. Ustedes saben que hay una parte, bueno, o no saben, es igual, pero hay una parte, es retórico, una parte de Cataluña, que es el delta del Ebro, al sur de Cataluña, que se cultivan ostras. Y el término, que esta variedad, que se denomina generalmente ostra japonesa, se le denomina ostra arrisada por su forma. En realidad ya vemos que es una variación determinada por el punto de vista. En un caso miran la forma que tiene la ostra, la concha de la ostra, y en otro caso la procedencia de la especie. Por tanto, tal. Y por encima de todo, en la neoloteca del Termcat hay un principio general que dice lo siguiente, que de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Supervisor, los artículos terminológicos no recogen las variantes formales o geográficas cuando las ponen en la neoloteca de las denominaciones que integran los términos aprobados, pero el uso de estas variantes se sobreentiende paralelo al que tienen en la lengua general. Observen pues en este caso que bien explícitamente se muestra que toman como punto de referencia digamos, las formas, las variantes que se han aprobado en la lengua general. Y ustedes ahora pueden preguntar, ¿y entonces qué pasa? Que aquello que nos decían que la terminología tenía que ser uno para uno y no uno para todos, ¿qué pasa? En el caso de Cataluña tenemos un poti-poti y se establece un caos. No, simplemente en el caso de Cataluña, sin perder de vista que entre los especialistas, puedan privilegiar una forma denominativa por encima de las demás, y es la más común o la más frecuente, en la fijación de los términos normalizados priorizamos el criterio de acoplarse armónicamente a lo que es la norma general, a fin de evitar esto que les he dicho antes, con un término un poco metafórico, una esquizofrenia entre términos y palabras, porque a fin de cuentas la naturaleza léxica de los términos está fuera de toda duda, por lo menos, en la mayor parte de lo que es el discurso especializado. Y esta es la idea que les quería transmitir. Gracias.